Interior, Voy. sí, siempre y cuando sea en Ocupado serio. o desocupado, porque puede ser que reciba la llamada más rápido de lo esperado, Néstor. No, Pero eso Pero es una seamos buena noticia, me optimistas. parece a mí. Gracias. no, Que gracias que está pensando distinto al gobierno. Seamos Porque este sí es optimistas. yo creo el, seamos el optimistas. extraño caso. a ver, traducción. el extra- Esta es la versión, Héctor, la verdad, del ministro del Interior. Pero hay alguien sensato hablándole al oído del presidente, diciéndole, paremos esta guerra Confrontación. y esta cosa confrontacional permanente. El presidente Petro, pues es el gran confrontador de este país. Entonces, de momento, tampoco nos vamos a llenar de ilusiones. Esto es Velasco hablándole al presidente Petro. Yo creo que el Total. ministro Velasco le dijo, Y es- esto prueba que con acuerdos es Y posible. es un camino, Néstor, y es un camino de Y es solución de el- problemas, es un camino de ganar espacios para gobernar. Y si hay acuerdos, Héctor, usted lo sabe, esto significaría, yo creo que dejar de hablar de constituyente, porque se pueden tramitar las cosas a través del Congreso. ¿Qué necesidad de una constituyente Pero, si el Congreso le Y logra... entender que hacer cambios no es exactamente los cambios que yo quiero, sino que para eso se construye. Es decir, hay que hacer cambios. Pero ojo, acuerdo no es que tú estés de acuerdo con mis intereses. Acuerdo es que los dos construyamos lo que queremos. Bueno, posibilidades Claro, de que pero por haya un ahora- acuerdo nacional y que... Por ahora es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La novela esa de Stevenson que relata cuando una persona se toma algo y la misma persona cambia de No me diga personalidad quién y es se vuelve Hyde la más y mala qué- posible. Sí. No importa quién es Hyde, quién es el Dr. Jekyll, pero el hecho es que hay un caso de doble personalidad, Néstor, eso no hay duda, y yo creo que un poco el asombro con el que todos oímos las respuestas del ministro del Interior lo prueba, porque era como, de verdad estamos hablando con el ministro del Interior del gobierno que está en el momento de mayor controversia y agudeza con sus oponentes, porque no habíamos visto ninguna señal. Había sí unas señales en el Congreso, en efecto, en el que el gobierno parece haber tomado la decisión de, bueno, no soy capaz de sacar las reformas como yo las quisiera, hagamos unas intermedias y logrémoslas sacar. Eso pasó en la pensional, eso pasó en la ley estatutaria de educación de manera un poco sorpresiva, porque entre otras cosas ahí hay unas discusiones ideológicas que son muy fuertes. Hay sectores como por ejemplo la representante Jennifer Pedraza que está muy molesta con el acuerdo que se logró, y ella pues fue una líder estudiantil de la Universidad Nacional. En fin, pero el gobierno decidió pues hacer unas concesiones grandes. Hay una que está pendiente y que me dicen que la van a hacer inmediatamente salga la reforma pensional, si es que la logran sacar, que es la de la reforma laboral, sacar el capítulo del derecho colectivo y dejar solamente los temas individuales para, como insistió el ministro, dejarla viva. Entonces, yo no sé en cuál punto estamos, en el punto en el que el gobierno encontró que hacer acuerdos y lograr pues unos avances que no son como ellos los quieren, pero los posibles, yo creo, o Héctor, en el de la confrontación y en el de movamos a la gente y vamos por todo. No quiero, pero me parece buena la analogía del señor Jekyll y Mr. Hyde, del doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque hay que identificar, porque eso era un trastorno de personalidad, ¿no? Y usted no sabía muy claramente cuál era el malo, si el científico o el señor que se tomaba la poción. Pues para las barras bravas, Néstor, Aquí me parece que lo importante, Luis Ernesto, es que el gobierno se está dando cuenta de que no hay bloqueo, de que si hace acuerdos puede sacar adelante proyectos, y por lo menos para efectos de las reformas, que es la bandera del presidente, que echa todos los días el cuento, me tienen bloqueado. Pues aprobándole todo lo que le está aprobando el Congreso, no va a ser vendible la idea de que lo tienen bloqueado. Es que el Congreso está mostrando la grandeza que lamentablemente no muestra hoy el presidente de la República. El Congreso, como lo hemos aquí enumerado, le tramitó la reforma pensional, ya va para último debate, incluso accedieron a sesionar un lunes festivo porque los tiempos están apretados, aprueban la de educación, aprueban, digamos, la lista es larga, ya la hemos mencionado acá, no me voy a detener en eso, pero Néstor, hay que entender que
lo que para nosotros es bueno, que sería, utilizando la misma figura que hace Héctor, que sería el doctor Jekyll, el ponderado, el que busca acuerdos, el que arrancó gobernando, que era un presidente Petro, que convocaba a personas que no pensaban como él, pero que le hacían parte de su equipo, sí. Que buscaba consensos, que dialogaba con Uribe, dialogaba Jekyll con sus antagonistas, con los gobernadores. Claro, pero hay que entender que ese doctor Jekyll molesta mucho a los barras bravas, y al interior del gobierno había una puja justamente entre los barras bravas y decían, mire, estos tipos, este establecimiento con el que usted está pactando, presidente Petro, miren qué nos está dejando, nos está tumbando, nos están haciendo esto, nos están haciendo lo otro, y resurge esa personalidad también muy paranoica del presidente Petro, y se atrinchera. Él mismo ha dicho en entrevistas que él se arrepiente de haber hecho el acuerdo nacional, que se arrepiente no de hacer el acuerdo nacional porque es una figura vacía que utilizan todos lamentablemente, sino de haber arrancado con un gobierno de coalición. Él dice y ha dicho que se arrepiente de eso. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno también está ese sector que le parece que la única forma de hacer cambios es a través de la ruptura, no del diálogo y la concertación, sino únicamente de la ruptura. Y yo la verdad escucho al ministro Velasco, a quien conozco desde hace muchos años y que es un liberal socialdemócrata, pero además un hombre ponderado, un hombre de acuerdos, un hombre de diálogo, y digo, lo siento, ministro, pero yo siento que usted está muy solo en el gobierno. Su voz es una digamos, una golondrina no hace verano, y lamentablemente, por eso a pesar de que es el ministro de la política, hoy hay más voces alrededor del presidente, incluida la del presidente, que es la voz cantante, por supuesto, que están en un tono absolutamente distinto, y por eso las probabilidades de un acuerdo nacional yo las veo muy bajas, lamentablemente. Porque al final de cuentas, Ricardo, el hombre que maneja la política no es desafortunadamente el ministro de la política la hace desde la Casa de Nariño el propio presidente Gustavo Petro. Es una paradoja, pero sí es una constancia histórica que está dejando el Congreso de la República, Néstor, lo decíamos más temprano, la posibilidad de que en medio de las controversias y de que haya sectores que no están satisfechos con las reformas que ha impulsado el gobierno, no le quita peso a que al final el Congreso demuestra que sí se logran sacar adelante proyectos incluso del gobierno vía consensos, jurisdicción agraria, mesada 14, reforma educativa. Entonces no hay ningún bloqueo, aquí no se necesita una asamblea constituyente, y el cuento ese de que aquí había un establecimiento que le bloqueaba todo a Petro, pues queda absolutamente revaluado. Eso pero falta ver si... Tengo varios compañeros que están en lo mismo, ¿no? Que hablan todo el día, que dicen que el gobierno, que está bloqueado. Dice todo, la realidad dice una cosa, lo dice Álvaro también, Humberto de la Calle, tal vez respondiéndole a algunas personas diciendo no hay tal bloqueo institucional, ¿no? El que es un hombre no le puede decir. Pues nadie ha dicho que el Congreso no saca proyectos de ley. La pregunta es si va a salir la pensional y no se haga la laboral, que son las... ¿No decía que el gobierno estaba bloqueado? Sí, si me permite terminar, le explico. Eso estoy diciendo. Ha estado bloqueado. Las reformas grandes han estado bloqueadas. La de salud se hundió, la de pensional se puede hundir. La laboral es difícil que no se ahogue. La pensional la están aprobando. Le queda uno se puede hundir porque le quedan muy pocos días, entonces hay que ver. Las reformas importantes que tienen verdadero impacto político, no sabemos si van a salir. Las que tienen beneficio político para el gobierno. Si van a salir, así es. Entonces, la pregunta es, ¿qué quiere decir esto? ¿Que le está funcionando al gobierno estresar la democracia en respuesta al bloqueo político a que estaba sometido? ¿Y que la estrategia de frenar a Petro fracasó por enésima vez? Porque combatir al más combativo, que es Petro, que ha conseguido todo combatiendo, volvió a ser un error. Vamos a ver. Hay que esperar hasta el final. Álvaro, le sugiero que lea usted que tiene cuenta en Twitter, que lea el trino de Humberto de la Calle, que yo pensé en usted, lo leí, hay una cantidad de leyes. No hay tal bloqueo institucional. Y enumera leyes más las de ayer, más las de esta semana. Pero le sugiero que oiga mi plan de desarrollo. Que lo importante es, que lo importante son las reformas grandes. ¿El plan de desarrollo le parece un poquito importante? Porque la mesada pensional, obviamente nadie quiere estar en contra de ella. Pero la pregunta del acuerdo nacional es si realmente es posible, porque es que llevamos muchos gobiernos sin acuerdo nacional. El presidente anterior, Duque, en el discurso de posesión, ofreció pomposamente un acuerdo nacional. Y a la primera reunión en Palacio no invitó a la oposición, entonces eso no ha funcionado, pero en el caso Álvaro, de Petro favor. Es distinto, porque lo que hay es un verdadero... Pero permítame,
lo que hay es un verdadero cuestionamiento del statu quo en muchos temas. Entonces con Petro sí es importante el acuerdo nacional. Con Duque no era tan importante porque pues no había un cambio de rumbo, pero si hubiera ahorrado pavimentarle el camino a Petro con esa fragmentación. La pregunta es si Petro puede llegar a un acuerdo o no. Acuérdese que cómo empezó Petro, ofreciendo un gabinete mixto, una política económica ortodoxa, una coalición con partidos tradicionales, a cambio de que lo dejaran hacer reformas sociales. Lo que pasa es que el gobierno se equivocó empezando por la de salud, que era muy maximalista, pero la oposición se equivocó diciéndole no a todo. Vamos a ver si en este nuevo aire, donde se ve que no es tan fácil bloquear a Petro, se reflexiona y se llega a un acuerdo para serenar este país, porque hay unos temas grandes que están al garete, como la salud. ¿Qué se va a hacer con la salud si no hay acuerdo? Acaba de decir el ministro del Interior no sigamos con el relato, que lo del bloqueo no es cierto. Tan no es cierto que producto de que no hay bloqueo están pensando en un acuerdo nacional. Voy a cambiar 8, voy a cambiar la novela de Stevenson por Rafael Pombo. La pobre viejecita a la que no le han aprobado sino la ley de presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo, las reformas de la jurisdicción agraria, el campesinado como población especialmente reconocida de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estuve contando. Son como 27 reformas que le han aprobado y proyectos de ley que han aprobado a Petro. Ha habido unos trancones. El de salud, que era pues inviable. La laboral, que le van a dar salida. La de educación, ya está a punto. La de educación era mala y se dañó. No es que se dañó ayer. No, era mala y se dañó. Y con todo y eso se la van a aprobar. Entonces, por ejemplo, la educación no se sabe cuánto vale, para empezar y no entrar en profundidades. Bueno, Aurelio, ¿cuál es el cuentazo del bloqueo? Lo del acuerdo nacional que quiere el ministro del Interior? Bueno, pues es que usted ya, el acuerdo nacional lo acaba de hacer Néstor Morales con el ministro Velasco. En la entrevista, usted lo llevó hasta que sacó el plato de lentejas. Usted le dijo, oiga, pero puede haber gabinete, y el hombre mismo sacó las lentejitas y las puso ahí. Pues a mí me olió a lentejas, usted no le olió como a lentejas. No es un plato de lentejas, ¿sí? Aurelio. Imagínese, pues claro que volviéramos a la primera parte, que duró muy poquito, Néstor, duró solo 6 meses, cuando el presidente Petro, recuerde usted, se radicalizó y sacó a Alejandro Gaviria y comenzó a hacer cambios y se alejó del centro y se refugió en la izquierda. Si es cierto lo del acuerdo nacional, significaría girar un poquito, salir de la izquierda y ir un poquito más hacia el centro. Pero nos falta una parte, pues yo entiendo pues esta categorización política que hace usted, pero también nos falta una partecita. Es que no se nos olvide que está pendiente la investigación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y las platicas que corrieron por ahí. O sea que aquí no ha habido ningún bloqueo, ni ha habido ningún desentendimiento. Aquí los independientes que representa Humberto de la Calle le han aprobado todo a Petro, para no hablar del resto. Entonces, ¿cuál es el bloqueo? ¿Cuál es el relato que se metieron? Y que tenemos. Entonces sale Fabio Arias, el de la CUT, dice, el gran enemigo de la reforma pensional es el Grupo Aval y el señor Sarmiento Angulo. Carreta. Nada, lo único que falta es definir las comisiones y si es 2,3 salarios mínimos o 4. Todos son cuentos, mentiras. Todos son relatos. Se lo dije al ministro Aurelio, si están hablando de un acuerdo nacional, tienen que parar este fuego permanente contra los banqueros, contra los empresarios, contra los medios de comunicación, contra las cortes, contra todo. Es que en el gobierno solamente hay ráfagas diarias de ataques. Al otro día de que decía Fabio Arias aquí en Blue que el gran enemigo de la reforma pensional era Sarmiento Angulo, estaba Petro retratado con un sombrero del Grupo Aval en La Guajira. Estos son puros cuentos que nos han venido metiendo del gran relato, del bloqueo, del pobre, nada. Todo le ha venido saliendo. Voy a preguntarle y lo que no le ha salido era porque era demasiado malo. Aurelio, ya que el ministro del Interior lo anuncia aquí, la posibilidad otra vez de volver a un acuerdo, y querría decir, lo dice él además sin dudas, querría decir cambios en el gabinete. Ricardo, tal vez estamos a puertas de una crisis de ministros, ¿no? Sí, es posible, Néstor. Obviamente habría que mirar cómo se logran restañar las heridas que han quedado de esta brega política del último año y medio, pero todo es posible, Ahora, no sé si el presidente vaya a abandonar su tono, que es el tono
en el que le habla a sus bases. Al final el discurso del presidente hay que entenderlo porque es para sus bases, para quienes él cree que han sido los que lo eligieron y a quienes debe responderles. Yo tengo, Ricardo, ese es el punto, yo tengo, Ricardo, el mismo temor, que el ministro va y le dice, presidente, pensemos en un acuerdo producto de lo que ha pasado en el Congreso y que el presidente no le copie. ¿Sabe cuándo sabemos eso? En las próximas horas, cuando el presidente hoy hay un evento. Es el próximo totazo. Hoy hay un evento en San Juan Nepomuceno, una entrega de tierras. Ahí esperaremos el tono. Ese es un buen termómetro. Sí, pero mire, Néstor, es que nosotros nunca vamos a lograr este acuerdo nacional si seguimos teniendo expectativas maximalistas. Hay que desinflar un poco esa idea de acuerdo nacional. Explíqueme las lo del partes maximalismo, involucradas. que es que yo todavía no entiendo lo de las reformas maximalistas, lo del maximalismo en la política. No, maximalismo quiero decir, Néstor, es que la aspiración del acuerdo nacional no necesariamente tiene que ser que todos se vuelvan amigos y todos confluyan y se tomen la foto alrededor de un mismo ideario. No, la idea que puede hacer posible este acuerdo nacional es que partamos de entender que las partes están separadas, que las partes están distanciadas, que cada una tiene sus creencias, que cada una tiene sus valores y no tiene por qué abandonarlos, pero que en la práctica, caso por caso, se pongan de acuerdo en puntos concretos como sucedió, por ejemplo, con la ley estatutaria de educación, y así el país pueda seguir adelante. Yo no creo que le debamos decir, por ejemplo, al presidente Petro y a la gente que lo apoya que depongan su ideario de izquierda, no, o al Centro Democrático que deponga su ideario de derecha, no, porque es que eso no va a pasar. Esa idea de que Colombia solo es gobernable si todo el mundo depone los idearios y confluye en una misma cosa como indiferenciada, central, eso simple y llanamente no va a funcionar. Entonces la idea es que cada uno siga creyendo lo que cree, cada uno siga teniendo los valores que tiene, pero que sean capaces de ponerse puntualmente de acuerdo en aspectos concretos en la práctica y sacar las cosas adelante, a ver si este país puede avanzar en la agenda legislativa y en la agenda de gobierno. Lo veremos si ocurre. 8 de la mañana, 17 minutos. Pero como en todo, Néstor, hay que preguntarse por los incentivos que tienen las personas para tomar las decisiones en uno u en otro sentido. Y entonces la pregunta es, supongamos que lo que dijo el ministro Velasco se concreta, que es que se apacigua todo este ambiente político, efectivamente se desbloquean las cosas en el Congreso y avanzamos, digamos. Yo creo que eso es lo que le beneficia al país, digamos, yo estoy por esa tesis, pero pregunto en términos políticos, en los que están en las pistas de la política, ¿quién gana? ¿Quién es el que puede salir a cobrar triunfos si cambiamos lo que está pasando por el escenario que nos pintó el ministro Velasco? ¿Qué tal, por ejemplo? Y yo la verdad le pongo un escenario, Héctor, ya que usted lo pregunta. Por ejemplo, estamos de acuerdo en el que el sector de la vivienda está caído, está mal. ¿Qué tal si hubiese un acuerdo político para restablecer, para darle oxígeno, para impulsar la política de vivienda y de construcción de vivienda, por ejemplo? Sí. Y entonces, pero lo mismo, en salud, etcétera, etcétera. Y entonces usted dice, eso significa que entran caras nuevas al gabinete, ¿no? Y el acuerdo se hace entre partidos. Yo no creo que eso sea lo importante, sino quién gana en lo que llamamos ahora tanto el relato. Digamos, quién puede salir a cobrar triunfos. La oposición. A la oposición también le toca cambiar el discurso, digamos, porque la oposición hasta ahora esto no quiere decir, esto no quiere decir que deja de haber oposición. Esto no es para meter al Centro Democrático que no va a entrar nunca al gobierno. Esto es para que unos partidos liberales, pero déjeme plantear el escenario. A ver. No, es que esto resuelve unos problemas, pero es que como estamos en la política y no en otra cosa, entonces uno dice, bueno, al día siguiente de que se cambie completamente el escenario, porque yo insisto, este es un cambio completo del escenario, entonces pues a cada uno le toca cantar otra cosa. Yo mismo lo digo porque yo, por ejemplo, he sido de los que he afirmado que hay un bloqueo institucional, que evidentemente dejaría o está dejando de ocurrir, y por lo tanto me tengo que tener una interpretación distinta yo mismo, pero bueno, yo no estoy en el juego de la política electoral. Los que están en el juego de la política electoral también tienen que cambiar su discurso, porque los petristas no pueden seguir diciendo que es que el establecimiento y la élite no los deja gobernar, y los del Centro Democrático, la derecha, la oposición, no puede estar diciendo que es que el gobierno es un desastre, que quiere acabar con todo y que Esos dos discursos
discursos se acaban. Y el centro, que no ha tenido discurso, pero que es el que posibilita el acuerdo, y entre otras cosas se aprueban, son las reformas del centro, porque la de la pensional es la de Fajardo, la de educación como va quedando, pues claramente es una reforma que no es de izquierda, sino de centro. La laboral sería igual. Entonces, el centro, habiendo perdido las elecciones, logra sacar sus reformas. Pero yo pregunto, no tengo respuesta, tengo apenas la pregunta, es ¿quién gana electoralmente? ¿A quién le sirve ese relato nuevo en el 2026? Yo creo, Héctor, que le sirve a todos, porque les da banderas a todos. Yo logré que saliera esta reforma. Que después se disputen la paternidad será un tema diferente, pero me parece que son preguntas válidas alrededor de la posibilidad. ¿El famoso gana-gana? Sí, yo creo que sería un gana-gana. Y ganaría inclusive el sector que está por fuera del gobierno, que no va a entrar nunca al gobierno. Cambio Radical de Germán Vargas no va a entrar. Porque el gobierno podría decir, hice reformas. Claro, el gobierno gana. Dicen los de la oposición, pero fueron reformas matizadas. Y gana, dicen todos. Yo creo que ganaría el centro, pero bueno, ese es el juego de la política. Eso todavía, ese capítulo todavía no se puede responder. 8:21 en Mañanas Blue.